Vamos a dialogar esta hora con el congresista Alex Paredes, de la bancada Bloque Magisterial de Concentración Nacional, quien saludamos. Congresista Paredes, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Sí, buenas tardes y muchas gracias a usted por la gentileza, a su disposición. No, al contrario, congresista. Bien, se había ya pronunciado el ministro de Educación, Morgan Quero, junto a las viceministras María Esther Cuadros y Cecilia García, de una reunión con los congresistas de diversas bancadas del Congreso para abordar el problema pues suscitado en Condorcanqui, en Amazonas, tras estas denuncias graves de violaciones sexuales de niños y niñas de edad escolar. ¿Qué explicaciones les brindó el ministro, por favor, congresista, para conocimiento de nuestra audiencia? Bueno, lo que nos comunicó creo que fue ya hecho público, en primer lugar, sobre las disculpas que ha ofrecido al país por el fraseo utilizado, ¿no? Sobre contexto cultural, ¿no? Y una vez escuchado esas disculpas, hizo una explicación de las acciones que están adoptando desde el Ministerio de Educación con el viaje de viceministras y otros especialistas para enfrentar este terrible tema y problema, definitivamente nada halagüeño para nuestro país. Y posterior a esa explicación, a ese detalle, hubo la intervención de cada uno de los congresistas expresando su punto de vista y también su punto de vista propositivo, ¿no? Se ha planteado algunas alternativas, algunas acciones para que puedan enfrentarse a este tema, donde definitivamente hay un actor que está pasando por agua tibia. Y ese actor se llama Gobierno Regional de Amazonas. No solamente de ahora, sino desde hace muchísimos años, como se ha referenciado, este tipo de agresiones que se han venido dando a niños, a niñas, a jóvenes, a señoritas. Así es, ¿no? No ha habido un pronunciamiento, no hemos escuchado un pronunciamiento del gobierno regional contundente, ¿no? Claro, y es la responsabilidad, como usted entenderá, los que venimos de regiones, sabemos que hay un nivel de descentralización con algunas funciones, algunas responsabilidades, obligaciones, y el caso en materia, hay autoridades en las regiones, ¿no? Por ejemplo, hay representantes del Ministerio Público, hay representantes del Poder Judicial, hay representantes de la Policía Nacional del Perú, y tenemos ahí un gobierno regional que tiene una estructura, diríamos, de funcionamiento de gobierno, donde hay direcciones regionales de salud, de educación, de trabajo, transportes, etcétera. Entonces, no podemos dejar de lado eso, ¿no? Y por lo menos en nuestra intervención le manifestamos al ministro. Y también, si se habla de la forma macro, y se dice que esto data del año 2010, entonces habría que preguntarles a todos los exministros y exministras qué hicieron, qué acciones adoptaron ellos al tomar conocimiento, porque nosotros, los que somos del sector de educación, sí teníamos conocimiento de este tipo de situaciones, como por ejemplo el incendio, ¿no?, de la UGEL, que obviamente tuvo que ser provocado, de acuerdo a las noticias que se conocían, ¿ya? Pero creo yo, o como usted lo señala, el énfasis, creo que el gobierno regional de Amazonas, sus ex autoridades, incluido el actual ministro de Economía, tendría que decir qué se hizo en su momento. Y este incendio donde se dijo que se habían, incinerado pues documentos importantes, pero se hablaba ya de la digitalización también, congresista. Efectivamente, ya desde hace una buena cantidad de años los expedientes están siendo digitalizados, ¿no? Pero al margen de este hecho que debe tener una respuesta, está la propia participación de los perjudicados y perjudicadas, ¿no? Pero el asunto pasa por que este tipo de acciones sean irrepetibles. Y no hay mejor forma de enfrentar las cosas. A eso iba, congresista. ¿De qué manera se puede enfrentar
para que se baje estos índices y que no se presenten estos casos pues a conocimiento, ¿no? Como de las autoridades respectivas, de exministros que no han hecho nada a sabiendas y también de las propias autoridades y también como representantes del propio Congreso de la República. ¿Qué se puede proponer ante ello? Mire, ven, nosotros los que desarrollamos docencia, ¿ya? Nos vamos a ratificar y reafirmar en que la prevención de todos los males está en educación, para todos. Y en este caso, ¿ya? Se lo hemos planteado al ministro de manera directa. Yo pregunto, ¿por qué en el nivel inicial no hacemos un proyecto y comenzamos a tener aulas con no más de 15 estudiantes, que es mucho todavía, con 15, y que en cada sección exista un auxiliar de educación que coadyuve a la atención que hace la docente? Los que hemos tenido hijos en alguna oportunidad menores, sabemos qué significa uno, o qué significan dos, cuando tienen 3, 4, 5 años. Entonces, usted se imagina una maestra con 30 niños, niñas, que es una parte básica, base, fundamental de la formación de un ser humano, ¿podrá atender como corresponde? No. Basta hacer el paralelo y la comparación con una planta, con una casa. Si tú al cimiento no le das el trato que corresponde, la atención que corresponde, los materiales que corresponden, tu casa se mueve frente a cualquier sismo. Una planta, si no le das las atenciones cuando recién la estás sembrando, no va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, en educación le hemos dicho, en inicial está la clave. Luego hay que fortalecer primaria. ¿Por qué? Porque las personas que agreden son personas jóvenes y adultas, y no dejar tercera edad inclusive. Entonces, ¿cuándo los vas a criar? ¿Cuando sean grandes? Por eso, desde mi punto de vista, escuela de padres y de madres es una falacia. La escuela de padre y madre es un acto permanente, vivo, que comienza en el hogar. El niño o la niña aprenderá a ser padre o madre mirando cómo es el propio. Pero si no tenemos esa mirada, esa lectura, esto no va a cambiar. Los niños de hoy día, los chicos de inicial de hoy día, son los futuros padres o madres de familia. Indudablemente, congresista, que la formación se da dentro del hogar, ¿no? Con una buena formación moral donde puedan crecer nuestros hijos. Pero esta iniciativa, por ejemplo, que es muy buena del nivel inicial de 15 estudiantes, sería lo ideal, pero sabemos la realidad, congresista, que sobre todo en estas partes del país, las zonas más alejadas, carecen de infraestructura necesaria, al menos para cobijar a nuestros estudiantes. 15 sería lo ideal, pero es otra la realidad, ¿no? ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿Qué le han planteado esto al ministro Quero? ¿Qué es lo que ha dicho? Mire, ve, él ha recibido las propuestas con buena intención, de buena predisposición, pero yo digo, o nos vamos a acostumbrar a quejarnos de los males que tenemos, o como decían nuestros antiguos, ¿no? A grandes problemas, grandes soluciones. Habrá que hacer los esfuerzos, ¿no? De recortes económicos, pues. ¿Para qué tanta consultoría, digo yo? ¿No? ¿Para qué tantos gastos insulsos? Entonces, habría que hacer una cuestión de priorización, porque eso te va a significar también enfrentar el tema del pandillaje, el tema del alcoholismo, la drogadicción, etcétera. O sea, si haces esa mirada macro, yo creo que en algún momento hay que empezar ya. Hay que empezar, no hay otra forma, no hay otra. Todas las que se han utilizado a fecha no han servido de nada. Nada, ni campañas, ni políticas de Estado actuales, no han funcionado, no están funcionando. La violencia contra la mujer sigue, la trata de personas sigue, las agresiones sexuales siguen. Entonces, sí, y hay que hacer cosas siguen diferentes. incrementándose, ¿no? Incluso incrementándose, que es lo más grave.
como usted lo señala, estoy totalmente de acuerdo. Hay un incremento de este tipo de situaciones. Los embarazos precoces, dígame usted, eso es pan del día, común corriente. Una niña 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, preguntémonos, ¿y el proyecto de vida que merecen esos seres humanos? Ujú. ¿Cómo queda? ¿Queda en frustración? Y esa frustración de ese proyecto de vida quemado, ya liquidado, se extiende también al equilibrio familiar, a la tranquilidad emocional familiar, porque ¿qué va a hacer un padre o una madre que tiene a su hija, ya, de 13 o 14 años siendo madre? Ellos van a tener que cargar y ayudar. Entonces ya no es un problema solamente de esa persona, sino es un problema, ya se convierte en un problema familiar. Entonces hay que evitar las cosas y darles el tratamiento de acuerdo al contexto, ¿no? Ujú. Y ahora también, congresista, es que los ministros se pongan a trabajar, ¿no?, en su agenda de gobierno, que en estos últimos días pues se han visto enturbiados por esta crisis política, defendiendo a la presidenta Dina Boluarte, y muchos de ellos pues se han convertido en escuderos, más que dedicarse a su labor como ministro, sobre todo teniendo en cuenta que Lima no solo es el Perú, sino yendo y visitando a los sitios más alejados del país. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? O sea, a nosotros los trabajadores del Estado nos pagan por hacer cosas que ya están establecidas en una norma legal. Entonces los ministros, las ministras deben hacer lo que está establecido en su ley para que trabajen lo que tienen que hacer, ¿no? Y darle una mirada nacional a los problemas. Y ahí también tenemos que reconocer, porque eso se conoce a través de ustedes, medios de comunicación, que muchas veces tenemos autoridades regionales que dejan mucho que desear. Si no, miremos en varias regiones, las últimas autoridades terminan de frente en la cárcel. Entonces, ese tipo de cuestiones valorativas, ¿no? Es decir, no tener una percepción de lo que significa honestidad, veracidad, honradez. Entonces uno se pone a mirar y dice que yo no creo que en algún hogar le enseñen, ¿ya? Literal, a robar. Pueden haber malos ejemplos, es una cosa, pero que un padre le diga, ¿sabes qué? ¿Tú vas a robar? No, ¿no? En el aula nadie como docente va a decir, oye, cuando seas grande roba o alcoholízate, drógate, no. Entonces, al toro por las astas, o sea, dimensionemos lo que estamos viviendo como sociedad peruana. Ujú. Ya nadie camina seguro, nadie tiene la vida segura. Entonces, es momento de sentarse y hacer las cosas como corresponde. Si no, fíjese usted, se han creado las unidades de flagrancia. La policía detiene al ladrón. El juez está esperando que el fiscal formalice la acusación. Pero resulta que el fiscal, y eso es versión del propio ministro del Interior, que se les invita al fiscal para que haga los operativos, para que rápidamente identifique, califique y formalice la responsabilidad delictuosa, pero no acude. Teníamos entendido, congresista, también en cuanto a esto de estas unidades de flagrancia, era también por falta de presupuesto de parte del Ministerio Público, que se decían, se creaban estas unidades, pero no habían fiscales para poder cubrir ese tipo de plazas por falta de presupuesto. No, nosotros, bueno, los que alguna vez hemos llegado a litigar en el Ministerio Público, miramos ahí que hay personal, hay veces en demasía, es cuestión de reestructurar horarios de funcionamiento, capacidades de carga de funcionamiento, o una unidad especializada, reestructurar adecuadamente el presupuesto, porque no me diga usted pues que se han reinventado delitos, ¿no? Matices más menos, algunos delitos son o actos son más agravantes, ¿no? Pero en lo medular, no, los delitos no, Lo, no, no son nuevos, ¿no? lo malo también, congresista, hay que reconocer que se está politizando también estas instituciones, ¿no? Tanto el Ministerio Público, la misma policía, un enfrentamiento, propio fiscal de la Nación, un enfrentamiento también con el Congreso de la República. Hay mucha politización en los poderes del Estado. Sí, parece que algunas personas que llegan a instituciones, algunas instituciones no entienden las características de esa institución, ¿no?
Y ahí no hay que dejar de señalar por lo que usted dice. El Ministerio Público, tenemos un fiscal de la Nación que creo que lo mejor que puede hacer es irse a su casa. Él se ha equivocado de ubicuidad, o mejor dicho, no tiene ubicuidad, no se ha dado cuenta que es una institución jurisdiccional de autonomía y que lo menos que puede hacer es meterse a ser politiquero o lo que hacen algunos fiscales que creen que son actores, ¿no? De cine, de teatro, y entonces creen que tienen que estar en una pasarela permanente y estar ventilando sus casos, ¿no? De manera ya demasiado descarada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales termina en archivo, pero ya te vilipendiaron, ya te insultaron, ya te difamaron. O sea, que trabajen de manera profesional y punto. Eso es lo que debe haber. Bien, esperemos que sea así. Finalmente, congresista, hoy justamente estaban citados los ministros de Educación, de la Mujer y también del Interior a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Ambiente y Ecología, ¿no? Para tratar este caso del Amazonas. ¿Tiene algún dato sobre ello? Sí, efectivamente, en la sala Miguel Grau se está desarrollando esa sesión. Yo estoy ahí presente, he salido un momento, están participando y dando cuentas, o mejor dicho, rindiendo cuentas de lo que han venido haciendo representantes del Ministerio de la Mujer, hasta la viceministra de Educación, Marister Cuadros, está el viceministro del Ministerio del Interior, ¿no? Hay representantes de Defensoría del Pueblo, están también los representantes de los pueblos indígenas, de los Aguajún y otros, ¿no? Entonces, todos están diciendo lo que están haciendo y lo que van a hacer. Ojalá que todo se honre y se cumpla. Eso es lo que esperamos, ¿no? Que se cumplan los acuerdos, no solamente son las reuniones, sino que se cumpla. Eso es lo más importante. Muchas gracias, congresista Alex Paredes. Un abrazo y gracias por este contacto. Buenas tardes. No, yo le agradezco a usted y cuando lo consideren conveniente estamos a su disposición.